Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza ONASPU TV como todos los domingos, de 9:30 a 10, esta media hora de comunicación, de información, de estar con ustedes, llegando a cada hogar, a cada rincón del país, en una época muy complicada, sin duda, ¿no? Ustedes verán que estamos junto a Daniel Baldassari, secretario general de ONASPU, con distancia social, con barbijo, alcohol en gel tenemos, en fin, todo lo que ustedes tienen que hacer, y nosotros somos ejemplo de ello, para cuidarnos, ¿no? Para entre todos salir adelante y que bueno, sea todo lo mejor posible, que salgamos rápido de esta situación. Pero hay que cuidarse muchísimo, y evitar salir. Daniel Baldassari, ¿cómo te va? Buenas mañanas. Buenas mañanas, me va bien. Acá, como de costumbre, en esta audición de televisión para los compañeros y compañeras del interior del país, que además está en YouTube y que se puede consultar en cualquier momento, pero que esta sale a las 9:30 de la mañana. Cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse, hay que alcohol en gel para las manos, tapaboca riguroso y distanciamiento. Evitar el acercamiento. Bueno, y evitar no es fácil, pero... la aglomeración. Exactamente. Y que todos podemos hacerlo, no es imposible, si es algo que está al alcance, y siempre sabemos que si hay algo que no hay más remedio, pero que sea eso, y no que haya una situación que ponga a todos en riesgo. Sin duda. Daniel, yo llegué al estudio hoy y me encontré con algo muy lindo, ¿no? Ha vuelto a circular, va a llegar a la mano de todos los jubilados y pensionistas, nuestra goma 60 en el formato papel, ¿no? Habitual, ¿no? Que por la pandemia, por compromiso ONASPU y por la precaución necesaria no salía. Y tiene, la verdad, ¿no? Una tapa donde muestra lo que fue la movida frente a la Torre Ejecutiva, por nuestros derechos, por una reforma de la Seguridad Social integral y solidaria. Bueno, una cantidad de propuestas tiene este número de nuestra goma 60, que ya Rodrigo se los va a mostrar después con detalle. Pero bueno, es una buena nueva que esté nuestra voz otra vez en circulación. La gente, obviamente, que a nivel digital lo pudo ver, ¿no? Pero una cosa es... A ver, el papel tiene otra cosa, ¿no? Tiene otro significado presencial, ¿no? Sí, muchos compañeros lo pedían. En realidad, en la visita que hemos estado haciendo en la asociación últimamente, también nos han reafirmado esa situación. Se dan cosas como esta, para ver el arraigo que tiene nuestra goma 60. Nos han dicho en algunas asociaciones que hay jubilados, jubiladas, pensionistas, que no han querido seguir siendo socios porque no estaba al diario. No estaba al diario, papel. Increíble. No estaba a través de... Y es una realidad que tenemos que tenerla en cuenta. Esperemos que todos entiendan de que durante 8 meses no lo pudimos sacar. Ahora en un esfuerzo, porque hay un problema todavía aún de distribución, se sacó una cantidad que no es la de costumbre. Y bueno, se está llegando a las asociaciones, se va a enviar a todo el país a partir del día lunes, porque también llega su problema, digamos, llevan los tiempos y hoy no hay la misma facilidad que de costumbre. Por lo tanto, nosotros esperamos que esta semana que empieza ahora la tengan los compañeros y compañeras en las asociaciones de todo el país y por lo tanto estarán recibiendo el periódico. Hay mucho para conversar, Daniel, para que los oyentes se enteren, pero hablabas de asociaciones. Bueno, la recorrida de ONASPU ya ha comenzado, ¿no? Han recorrido, han estado en 2 asociaciones, una es Atlántida, ¿no? Sí. Creo que allí uno se encuentra también con la realidad muy cercana, ¿no? ¿Qué deja esta recorrida, Daniel, mano a mano con los dirigentes, con la gente? Bueno, en primer lugar hay una expectativa de los compañeros, de las comisiones directivas, porque todos quieren saber qué pasa con la luz, cómo es la participación de ONASPU, nuestro representante, el compañero Gabriel Regalado, quién es, porque es un compañero de tan solo 36 años, que representa a ONASPU en esa comisión de expertos, cuáles las posibilidades que tenemos, para qué es la reforma de la seguridad social, qué es lo que hay detrás de cada una de esas cosas. Hay una gran expectativa y bueno, en ese mano a mano con los compañeros hacemos
una cuestión doble. Por un lado, vamos in situ a mirar cuál es la realidad que tienen en cada lugar. En la mayoría de los lugares que hemos estado hasta ahora, hemos encontrado que tienen actividades que tienen que ver con bueno, coro, todo lo que tiene que ver con zunga, con actividades diversas, talleres. Eso fue en San José, en La Paz, ahora también en Atlántida y en Salinas, donde también estuvimos. Y lo otro, Néstor, increíble esas asociaciones, lo bien que están. Tanto la de San José como la de La Paz, la de Atlántida y la de Salinas, muy buenas asociaciones. Crecimiento de todo punto de vista. Es un crecimiento, tienen muchos asociados, la gente no se borra de la asociación, pese a que no recibe lo que recibía constantemente, lo cual muestra un arraigo, una adhesión, una comprensión de parte. Claro, están limitados, no pueden hacer los paseos, no pueden hacer los viajes que estaban acostumbrados, y está todo, digamos, todo hay que hacerlo con las medidas que se impone. Pero la verdad que tienen unas asociaciones, unos locales que han ido construyendo a lo largo de los años, que son muy buenos y que realmente son una parte importante de la resolución de los problemas que siempre tienen las personas mayores, pero que en estas situaciones mucho más. Entonces allí estuvimos evacuando, por un lado informándonos de la actividad que realizan, de la cantidad de socios, de cuáles son las actividades que llevan adelante, y por el otro lado informando de todas las actividades que está haciendo NASPU, de cómo es el funcionamiento de la comisión de expertos, nuestros representantes, que hay un equipo de compañeros y compañeras que apoyan la actividad del compañero Gabriel Regalado allí en la comisión, que se está organizando, que nosotros decimos que es un exceso el de hacer tantas entrevistas y tantos organismos de todo tipo que comparecen, cuando antes se ha fijado un tiempo. Todos sabemos que la ley esta tiene un tiempo de comienzo, y en 6 meses se va a hacer un balance y las propuestas de reforma. Claro, si ocupamos la mayoría del tiempo en recibir delegaciones y en que vengan institutos a hacer presentaciones, organismos nacionales e internacionales, se va a ir todo el tiempo en eso y no va a haber debate. Nosotros lo que queremos, como siempre hemos dicho, que haya debate para que realmente las distintas partes expongamos cuáles son los puntos de vista, cuál es la problemática, cómo la ve cada uno, cómo se siente de cada uno de las realidades que tenemos, porque como tantas veces hemos dicho, las cajas no son todas iguales, la integración de las mismas, cuál es la situación, las reglas de juego no son en todas iguales. En una, por ejemplo, la tasa de reemplazo, el caso del BPS, es un 45%, un 46% de lo que son los ingresos en actividad, es decir, menos de la mitad, y es decir, con 60 años de edad y 30 de trabajo, y en otras cajas hay varias realidades, pues se llega hasta el 100% y más del 100%. Y sin actividad privada, ¿no? Sin participación privada. Y sin participación privada, el único que tiene participación privada, es decir, el único que tiene AFAP, para que la gente entienda, es el BPS. Entonces, esto lo queremos discutir. Y además, nos dan fuerza los compañeros cuando vamos al interior a visitar las asociaciones, como pasó esto, porque, por ejemplo, en Atlántida, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, dijo así, yo cobro 7 pesos, cobré 7 pesos, ahora 9, dice, por la jubilación que me corresponde por la FAP. Tremendo. Es decir, que no es que uno dice un cálculo en el aire, no, hay gente que anda caminando de carne y hueso que le ha tocado esa situación. Entonces, y luego explicando también lo que tiene que ver con la ley de los cincuentones y por qué es que ahora se ve eso desde alguna óptica como que eso ha afectado al sistema, y entonces yo digo, ¿cómo? ¿Afectó al sistema y ese es un problema? ¿O era un derecho que había que cumplir con ese derecho?
Lo mismo pasa con las reformas, es decir, la concesión de la reforma. Nosotros partimos de la base que hoy tenemos un mundo del trabajo que está permanentemente en cambio y en transformación, y que por lo tanto la seguridad social tiene que irse ayornando, ajustando a esa nueva realidad. Por lo tanto, en el 95-96 se hizo una reforma, tenía problemas, se hizo la reforma del 2007-2008, que aclaro que fue por un amplio consenso social y político, ya que los partidos con representación parlamentaria en el Parlamento terminaron aprobando lo que se había acordado a nivel del debate, es decir, de la coordinación de los distintos aspectos. ¿Esta, Daniel, es más grande que la otra? ¿Abarca más? ¿Cuál? Esta reforma. La que se está discutiendo Sí. ahora. Esta reforma se supone que va a ser una reforma que igual que la otra va a determinar determinadas cosas que abarque todo el sistema. Ajá. Pero ¿qué pasó la otra vez? La otra vez había una disposición de un artículo que decía que todas las cajas había que hacerles una reforma, y luego no se hicieron, o se hicieron muy tenuemente, lo cual hace que queden muchas injusticias y muchos privilegios, como hemos dicho tantas veces, ¿no? Bueno, pasó con la caja militar, ¿no? Que el Parlamento apenas pudo ahí algo hacer, ¿no? Sí, claro. Además, yo vuelvo a decir, las cajas son todas diferentes. Nosotros tenemos la caja que es el Banco de Previsión Social, es la más grande, la más numerosa, la que paga solamente por pensiones y jubilaciones 500.000 prestaciones por mes. De esas 500.000 prestaciones por mes, tenemos que 150.000 ganan la mínima, claro, que es, por un lado, la buena noticia que ahora en diciembre, con el presupuesto de noviembre, se va a pagar la canasta tradicional, que fue de 2.170 pesos el año pasado, y que este año va a ser de 2.200 pesos para cada uno, pero la mala noticia es que quienes reciben eso solamente cobran 13.783 pesos, pese a que ha habido un esfuerzo de mejoramiento que nosotros reconocemos, de la misma manera que reconocemos que el gobierno actual lo mantiene, pero que el quantum sigue siendo absolutamente insuficiente, porque la pregunta es, ¿quién vive con 13.783 pesos? Por lo tanto, nosotros estas cosas tenemos que estarlas planteando de manera permanente, porque parecería que no se entiende de que lo primero son las personas y luego viene lo demás. Además, Daniel, hacer entender lo que abarca la seguridad social, ¿no? Tú lo decías, no solamente pagar todos los meses pensiones y jubilaciones. Hay tanta cosa que el banco, más de una vez acá lo hemos dicho, Daniel, el banco apoya, el banco, a veces poca gente lo sabe, la labor que tiene social, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y ahí entra en juego algo, Daniel. Ahí entra el tema, la palabra gasto, ¿no? Sí. Gasto o inversión. Qué disyuntiva, ¿no? Cuando vos en tu casa cambiás una heladera porque está mal estado la que tenés, es un gasto que haces, una inversión. Es una inversión, porque vas a mejorar en calidad de vida, vas a poder guardar mejor los alimentos, ¿no? Pero hay gente que lo toma como un gasto. Sí, claro, es decir, yo creo que siempre las sociedades procuran, además de trabajar, de prepararse para ello, mejorar su calidad de vida, de acuerdo a las posibilidades que hay. Yo siempre recuerdo, y les recordaba estos días a los compañeros en las asociaciones que hemos visitado, de que no tenemos que olvidarnos que no hace tanto tiempo que en el Uruguay teníamos un consumo de energía eléctrica per cápita de las más bajas del continente, por debajo de Paraguay, inclusive, que tiene tremendas dificultades, que hay un sistema de seguridad social que no cubre ni siquiera una parte mínima de la gente, sino que es muy menor la cantidad de gente que está protegida, y nosotros la consideramos como un derecho humano fundamental, que cuando se dice que el Uruguay
es uno de los países del continente que mejor paga jubilaciones y pensiones, nosotros siempre decimos, ¿y cuál es la razón por qué eso ha sido así? Es porque tenemos una organización de jubilados y pensionistas y es porque tenemos una organización de trabajadores que tiene 54 años de central única y que sigue trabajando porque esas condiciones de trabajo, de vida y de la vida que tenemos después de jubilado sea algo digno. Entonces no podemos entender cuando se hace hincapié en que, bueno, todo lo que sea que sobrepase el déficit fiscal puede ser justo, pero lo fiscal no lo permite. Cuando en el mundo, acá se quiere bajar, el objetivo, el presupuesto es bajar el déficit a un 2,5%. En el mundo se está hablando de 10, 12, 13, 15% de déficit fiscal, porque es lo que aconsejan los grandes organismos internacionales de crédito, como es el Fondo Monetario Internacional, que los conocemos bien, que no tiene nada de mano floja para los ingresos, no es una ONG, pero que sin embargo reconoce que hay que mantener funcionamiento del aparato productivo, con ello los puestos de trabajo, y a la misma vez hay que hacer que haya políticas sociales que atiendan de verdad las necesidades de la gente. Una pausa ahí porque nos quedan un montón de temas como siempre, ¿no? Pero hablando del Fondo Monetario, los argentinos están preocupados porque ya anunció la visita del Fondo Monetario en poco tiempo y ya están tomando medidas, ¿no?, en la seguridad social. ¿Por qué Argentina? Porque está cerca, porque siempre lo que pasa allá, acá influye, ¿no? Y porque hay muchos uruguayos viviendo en Argentina. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de la LUC, y vamos a seguir hablando de lo que va a ser sin duda esta semana pasada, esta semana que viene va a ser sin duda un evento muy importante, ¿no? Hablamos de la Operación Milagro. Sí, efectivamente. Pero eso es retorno, Ya seguimos, estamos aquí en la red, estamos en UNASPU TV. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de UNASPU TV a través de la red. Ya en la primera parte con Daniel esbozamos algunos temas, pero hablábamos, Daniel, y hablabas vos del Fondo Monetario, ¿no? Como, bueno, a veces los países que le deben mucha plata, le pasó a Uruguay en su momento, ¿no? La mirada del Fondo Monetario un poco dirige en qué se gasta, en qué no, porque hay... Perdemos soberanía. Lo dijiste bárbaro, no hay más que agregar a esto. En Argentina, Daniel, escuchamos ayer a los colegas de mañana en TN, en el informativo, que hablaban de que están preocupados porque el gobierno ha tomado la decisión de incrementar las jubilaciones y pensiones sin tomar en cuenta la inflación. Y ellos lo argumentan y dicen los colegas, ¿no?, que claro, está próxima la visita de una delegación del fondo y hay que ordenar las cuentas, ¿no? No tomar un referente como la inflación para aumentar la jubilación, Daniel, es perder de una ya calidad de poder adquisitivo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que estamos frente a una situación donde el caso de la Argentina es muy particular, puesto que tiene una deuda impresionante, ha tenido que negociar esa deuda desde una posición absolutamente de indefensión, es decir, que es muy difícil, te imponen condiciones cuando tú estás en esa situación. Ya sabemos lo que nos ha pasado a nosotros cuando lo que se aplicaba era rajatabla la receta del Fondo Monetario Internacional. Es decir, todos sabemos lo que pasaba. Entonces, ojalá nunca volvamos a caer en esa situación,
porque perdemos soberanía. Perder soberanía quiere decir que no podemos tomar nuestras propias decisiones soberanamente según el mejor entender y saber de los uruguayos, sino lo que nos imponen los organismos internacionales de crédito, que son, como en el caso del Fondo Monetario Internacional, que no son, digamos, de aporte y de apoyo, como hay algunos organismos de crédito que tienen esa característica, porque está constituido por acuerdos por los países que integran, por ejemplo, el Mercosur, y que hay algunos bancos de fomento que permite obtener una calidad. Pero en este no es el caso. El caso es que cuando caemos en manos de la imposición del Fondo Monetario Internacional, que todos recordemos cómo fue designado el último director que se designó, que nunca había sido un norteamericano. Esta vez se impuso un norteamericano y allá tenemos rápidamente las consecuencias. ¿Por qué? Porque está claro de que de ahí emanan más directamente las políticas que tienen que ver con atender primero lo fiscal y después ver qué es lo que se hace con la necesidad de la gente. Y acá nosotros también hay una tentativa en ese sentido, ¿no? Es decir, porque cuando hablamos de que nosotros también tenemos nuestras limitaciones, ya se ha resuelto que los salarios sean aumentados menos de la inflación. Es decir, no ha habido negociación colectiva, producto de la pandemia, claro, de esa situación que nos afecta permanentemente y en particular a los jubilados y los pensionistas. Nosotros tenemos problemas objetivos, somos un sector, digamos, que tenemos mayor, en fin, estamos más expuestos a la pandemia y por lo tanto es muy difícil poder movilizarnos, etcétera, y defender en mejores condiciones nuestra situación. Pero en general a los trabajadores se les ha impuesto una condición de trabajo que es, aquello era, bueno, si te aumentamos mucho el sueldo o el ingreso de acuerdo a lo que aumentó la inflación, por lo menos, bueno, en ese caso va a haber menos fuentes de trabajo, va a haber menos recuperación de puestos de trabajo. Y es difícil, en esas condiciones, a ver qué está primero, ¿no? Entonces tenemos problemas. Ahora, eso luego pasa lo mismo con el presupuesto. Es decir, lo que se pone en el presupuesto como norma para los 5 años supone, lo dice los propios representantes del Poder Ejecutivo cuando concurren a las comisiones en el Parlamento, de que eso tiene un punto que es el que está ahora, que va a bajar y luego volvería a subir cuando se cumplan los 4 años de gobierno. Eso quiere decir que quedaríamos igual a lo que estamos ahora. Claro, y mientras han transcurrido esta cosa donde se ganó por debajo de lo que es la inflación. Entonces nosotros también estamos con un problema. ¿Por qué? Porque se absolutiza lo que hoy decíamos que era el tema de mantener, digamos, un déficit fiscal y bajarlo. Y bajar el déficit fiscal, introducir recortes en el presupuesto, que tiene que ver con los cuidados, con la atención a la salud, las asignaciones familiares, las pensiones y las jubilaciones, los sueldos de los empleados públicos, tiene que ver con el conjunto de las políticas sociales y bueno, cuando se toca eso hay consecuencias en el plano de las personas. Entonces, ese es el gran problema que tenemos planteado y que nosotros estamos permanentemente planteando esta problemática para que se tenga en cuenta en particular a los más vulnerables, porque el que gana la mínima, cualquier cosa le afecta, y en estas condiciones actuales está claro que eso es mucho más. Por lo tanto, ONASPO ha estado allí planteando estos temas en el Parlamento, en las distintas instancias, y las estamos transmitiendo a los compañeros y compañeras, explicándoles de cómo va a ocurrir esto, porque nosotros tenemos que al mes de septiembre, para tomar una referencia
la inflación era el 8.68%, los salarios, el índice medio de salario estaba en 7,23%, al mes también de agosto, es decir, pero eso no va a variar. La inflación parecería que se va a moderar un poquito, pero todos sabemos que cuando hay más ventas hay que reponer lo que se vende y a nuevos precios, eso siempre viene una inflación, sin contar las tarifas, que no sabemos qué va a pasar con las tarifas. Si antes de terminar el año hay ajuste de tarifa o hay después de terminar el año. Pero todo eso dependerá en qué momento, pero que el aumento va a venir más tarde o más temprano. Entonces estamos preocupados por estas cosas y estamos permanentemente allí planteando, haciendo ver estas cosas, reclamando, informando a los compañeros para que nadie se sienta sorprendido por esta situación. Daniel, esta semana el equipo de expertos dio una conferencia de prensa hablando sobre lo demógrafo, ¿no? La demografía, ¿no? Aquello que siempre decimos, ¿no? De que un país que va rumbo a tener mucho más gente de mayor edad, ¿no? Y que está bueno, que se vive mucho más. ¿Quién no va a querer vivir más? Todos, ¿no? Pero como ustedes dicen, como vos decís, Daniel, ¿de qué forma vivimos más, ¿no? ¿Qué calidad de vida tenemos en ese momento, ¿no? En esta reforma, ¿cuánto va a pesar eso, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones? ¿Se puede tomar como un factor fundamental a la hora de planificar la futura jubilación? Yo creo que lamentablemente hay gente que habla del tema, que integra la comisión y que habla solamente de que hay que aumentar la edad para jubilarse y hay que aumentar los años de trabajo para jubilarse. Es decir, que en lugar de 30 años de trabajo, llevarlo a 35, algunos hablan de más todavía, y lo mismo que para la edad, que en lugar de 60, llevarla a 65. Estamos hablando de lo mínimo, es decir, de ahí para arriba. Entonces, nosotros creemos que esto es un error profundo. Primero, cuando se habla de facilitar el trabajo y al mismo tiempo la jubilación, eso ya existe, se puede hacer algún aporte más en esa dirección, pero como concesión general es una contradicción decir que por un lado tenemos un mundo del trabajo que introduce tecnología permanentemente, claro, la robotización que hace los trabajos más ingratos, aquellos más dificultosos para el ser humano, que le requiere esfuerzo muy importante que a la larga de la vida le afecta su propia vida, y por lo tanto es importante desde el punto de vista. Ahora, claro, cuando se hace la comparación con otros países, lo que no se tiene en cuenta es que en otros países se negocia la introducción de nuevas tecnologías. Yo pregunto, en el sindicato del comercio y los empresarios del comercio, ¿dónde se negociaron la introducción de cajeros y cajeras en los supermercados, que es lo más visible? Sin duda. Donde había 10 cajeras o cajeros, han sacado 8 y han dejado 2. Ahí hay 8 puestos de trabajo menos por turno y que por lo tanto eso es una preocupación. En esos países que se ponen de referencia, allí cada máquina paga por la seguridad social. Es decir, que se trata también de, o si no, no existe seguridad social. Es decir, si no se pone la producción y la productividad al servicio también de la seguridad social, además de la ganancia, el lucro, todo eso, está claro que es muy difícil mantener. Por lo tanto, falta negociación colectiva más amplia para que eso no ocurra y para que la seguridad social no quede sin los ingresos para sostener lo que tiene que llevar adelante. Nosotros hablábamos esta semana pasada en una de las reuniones con los compañeros de las asociaciones y nosotros lo que decíamos era cómo había que tener en cuenta los distintos aspectos cuando se hace referencia
a estos ejemplos que a veces siempre nos quieren pintar cosas que en tal lado se hace de tal manera. Nosotros decimos en tal lado, no, lo que no tienen son AFAP, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, ¿quiénes son los países que tienen AFAP? Son los países de América Latina, son los países del este europeo y esos son los que tienen AFAP. El resto no tiene AFAP, pero acá en el Uruguay solamente el BPS tiene AFAP, el resto no tiene AFAP. Entonces nosotros decimos hay que desandar ese camino y hay que agarrar por otro camino, que es el de la seguridad social, que no sea considerado como una cuestión, como un negocio más de lucro, sino que se tenga en cuenta que es la vida de las personas una vez que han transcurrido, han pasado por la vida, han estudiado, han trabajado, han aportado a la patria y luego cuando llegan al final tienen un derecho que es el de la jubilación, la pensión y otros beneficios que nosotros decimos que son inclusivos, una seguridad social inclusiva que protege efectivamente a las personas en el momento que más lo necesitan. Fundamentalmente cuando son niños que están todavía en el vientre de la madre, niños que nacen, madres que tienen que ser atendidas en esas circunstancias, jóvenes que tienen que estudiar y prepararse para enfrentar la vida y estar a la altura para no tener que desempeñar trabajos que son duros para muchos, que todavía lamentablemente lo hacen, y preparar para esa actividad. Es decir, para todos los sectores, pero en particular para aquellos más vulnerables que tienen mayores problemas. Ha sido un gusto, Lo mismo digo. Hemos hablado de todo, han quedado como siempre temas pendientes, pero lo bueno es como siempre decimos, ¿no? Los temas pendientes permiten reencontrarnos, como por ejemplo el próximo domingo. En algunos minutos nos van a encontrar con Daniel en Universal, en CX22, a las 11 de la mañana, en 2 horas, un poquito menos, ¿no? Para compartir estos temas y muchos más, para seguir junto a ustedes informando de primera mano. Y este programa, si usted se lo perdió o quiere que otra gente lo vea, o tiene familia en Montevideo, hágale saber que si pone en YouTube o Naspu TV, lo va a encontrar. Va a haber una cantidad de programas que se han emitido, van a encontrar absolutamente todo. Y no se olvide de esto, ya va a estar llegando la semana que viene a cada parte del país nuestra Goma 60 en el formato clásico, ¿no? El formato papel, tabloid, para que todos lo tengan. Les deseo buena semana, Daniel. Gracias, bueno. Para ustedes también. Nos encontramos el domingo a las 9:30 aquí en la red.